Este ejercicio nos está pidiendo, bueno, calcule la integral de flujo. Calcule qué tanto flujo, qué tanto fluido está saliendo del sólido, donde esa es la frontera de todo el sólido. A veces se los ponen como así, la frontera del sólido Q. Esta notación de pronto quiere decir que es la frontera de ese sólido. Está formado por todas las paredes del sólido. Y esto a veces se denota así. Que se muestra en la siguiente figura. Está formado por y igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado con y mayor o igual a 0. Y S2 con y igual a 0. Y siendo n el vector normal unitario siempre exterior al sólido, limitado por S. Además F es el campo vectorial. Ok, este fue el ejemplo entonces que hicimos la vez pasada, donde vimos el primer ejemplo de integral de superficie. Hicimos la integral de superficie para esta cara, con este vector normal hacia afuera. Hicimos la integral de superficie con esta cara, con el vector normal hacia afuera. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que yo pueda aplicar el teorema de la divergencia? Primero, o sea, me tienen que pedir varias cosas. Lo primero que me tienen que pedir es flujo en todas las caras del sólido. Aquí eso me están pidiendo. Calcule flujo, donde S es la superficie formada por toda la frontera del sólido, por todas las caras del sólido, por todas las paredes del sólido. Entonces eso es lo primero. Me tienen que estar pidiendo flujo en todas las paredes del sólido. Vean la diferencia con respecto, por ejemplo, al último caso que hicimos aquí. Me estaban pidiendo flujo solamente en la cara S2. ¿Okay? Aquí no puedo aplicar divergencia. En este sí, porque me estaban diciendo que es en todas las caras del sólido. Segunda cosa, nos tienen que decir que el vector unitario siempre es externo al sólido. ¿Okay? Si en alguna de las caras el vector normal va hacia adentro, es interno, divergencia no me va a funcionar. La divergencia tiene que cumplirse que en todas las caras del sólido el vector normal apunta hacia afuera. Y bueno, nuestro campo vectorial tiene que ser de tipo C1, o sea que las primeras derivadas parciales sean continuas en el sólido, ¿verdad? En la región cerrada por el sólido. Aquí, bueno, si lo cumple, ¿verdad? No tengo ningún punto donde se indefina esto, entonces estamos bien, ¿verdad? Las derivadas, vean que, ¿verdad? Todas las derivadas van a estar 1, 0, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Siempre ceros o unos. Entonces, estas primeras derivadas siempre son continuas, no hay ningún problema. Muy bien, entonces, vamos a decir que vamos a resolver esto por el teorema de la divergencia. Ya comprobé que se cumplen las condiciones, ¿verdad? Que me están pidiendo el flujo en todas las caras, siempre vector normal hacia afuera, campo de fuerzas de tipo C1. Entonces cumple todo lo que necesito para poder aplicar el teorema de la divergencia. Entonces, lo que me dice el teorema de la divergencia es que la integral de flujo que me están pidiendo, yo lo puedo calcular como una integral triple barriendo el sólido de la divergencia del campo de fuerzas. ¿Sí? Entonces esto me dice, no, ya no calcúlelo como integral de superficie, olvídese de la forma esta de integral de superficie, vamos a calcularlo como una integral triple. Como cuando calculábamos el volumen de un sólido, nada más que aquí en vez de volumen le voy a calcular la divergencia. Bueno, si la divergencia me diera 1, si es volumen, justamente. Calculemos cuánto da la divergencia. La divergencia de mi campo de fuerzas es la derivada en X de P. Aquí no sé si escribirlo más claro, mi campo de fuerzas es X, Z menos Y. Ese es mi campo de fuerzas. Este es P, Z es Q, menos Y es R. Entonces dijimos que la divergencia, y tal vez lo pongo primero así, dijimos que la divergencia era la derivada de P en X más la derivada de Q en Y más la derivada de R en Z. Eso es, derive P en X, me da 1. La derivada de P en X da 1.
La derivada de Q en Y, no tengo Y's, da 0. La derivada de R en Z, no tengo Z's, da 0. La divergencia da 1. Quiere decir que en este caso, la integral de superficie, el flujo que sale de ese sólido, calza exactamente con el volumen de ese sólido, ¿verdad? Porque la divergencia me dio 1. Si la divergencia me diera otra cosa, bueno, no es volumen, pero vean cómo relaciona entonces integral de superficie con integral triple. En este caso, la cantidad de flujo que sale de ese sólido calza con el volumen del sólido. Y bueno, entonces tengo que calcular, tengo que hacer el procedimiento para calcular una integral triple para este sólido. Entonces, ¿cuál era ese procedimiento? Como si le estuviera calculando el volumen. Lo primero que yo decía era donde proyectaba. Voy a proyectar en XZ. Más o menos, bueno, el dibujo X, el eje X está para acá, el eje Z está así, ¿verdad? Es más o menos a cómo está el dibujo. Este es X, este es Z. Y básicamente el sólido completo, si lo estoy proyectando, lo que me va a quedar es un círculo. Círculo centrado en el origen de radio 2. Okay. De radio 2 porque este círculo sale de la intersección entre y igual a 4 menos x cuadrado menos z cuadrado con y 0. Entonces cambio y por 0 en esta, me queda un círculo de radio 2. ¿Okay? X cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esa es mi región de integración, ese círculo. Entonces quiere decir que la integral de superficie que me están pidiendo, yo la voy a calcular como una integral triple y es la integral triple de las dos primeras las voy a barrer en la región que estoy dibujando. Estas dos primeras son en XY. Mentiras, estoy proyectando en XZ. Bueno, entonces esa proyección la voy a barrer con una integral doble. Y la tercera integral la estoy leyendo en Y. Entonces es lo mismo, en las dos primeras uno barre la proyección. Y en la tercera uno dice dónde entró, digamos, la bala y dónde salió la bala, ¿verdad? Disparando en dirección del eje Y. Entonces, ¿dónde entró la bala? En Y0. ¿Dónde salió la bala? En Y igual a 4 menos X cuadrado menos Z cuadrado. ¿Okay? Pero bueno, ¿por qué no barrir la región todavía? Bueno, porque esta región es un círculo centrado en el origen de radio 2. Eso está más fácil barrer en polares, ¿verdad? Entonces, en este momento voy a hacer un cambio de rectangulares a polares. ¿Okay? Eso es para que quede bien claro que estoy haciendo un cambio entre el sistema de coordenadas. ¿Cuál es el cambio? Voy a ponerlo por aquí. X lo estoy cambiando por R cos y por aquí hay un errorcillo que cometí. Ahora aquí no es Y. El círculo es X cuadrado menos Z cuadrado. Y voy a decir que Z es RC. Y se mantiene igual, Y se mantiene siendo Y. O sea, en realidad aquí estoy haciendo un cambio a cilíndricas, pero Y se mantiene siendo Y, eso no va a cambiar. Entonces, ¿qué me va quedando? Nuestro círculo, si cambio X por R cos y Z por R sin, que lo hemos hecho 1000 veces, me da que R vale 2. Quiere decir que estoy dando toda la vuelta, ¿verdad? Voy el ángulo entre 0 y 2pi. Estoy barriendo entonces de 0 a 2pi el ángulo. El R lo estaría barriendo desde el origen hasta el círculo, desde R0 hasta R2. Y en Y voy de Y0 a esta
función, ¿verdad? Que era y igual a 4 menos x cuadrado, pero aquí lo estoy cambiando por r cos, menos z cuadrado que lo estoy cambiando por r sin. Es decir, que y vale 4 menos r cuadrado. ¿Y que estoy integrando? Bueno, era 1, pero ahora hice un cambio de rectangulares a polares, por lo tanto apareció una r por el cambio, ¿verdad? Ese es el jacobiano que aparece cuando hago esa sustitución, ¿verdad? Ese cambio de variable. ¿Verdad? Hace el ajuste, ¿verdad? Para que esos dos integrales den igual. Bueno, y ya planteé entonces este ejercicio, ya lo que queda nada más es calcular eso. Pero vean entonces cómo en vez de calcular la integral de superficie en cada una de las superficies, en esta superficie 1 y en esta superficie 2, yo la estoy haciendo en una sola integral triple. Pueden comparar este procedimiento con el procedimiento que hicimos la vez pasada, para que vean que este es todavía más sencillo, creo yo. Y sobre todo es en los sólidos que tienen más caras. Este solamente tenía 2 superficies, pero muchos sólidos tienen 4 o 5 superficies. Entonces, si yo quisiera hacerlo a pie, tengo que hacer 4 o 5 integrales de superficie, mientras que aquí lo hago en una sola integral triple. Esto de la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 2d. Integro en y, me va a dar ry, evaluado en el de arriba. R por 4 menos r cuadrado, dr de zeta. Esta integral de adentro, ya la calculadora me hace eso. De hecho está bien sencilla, ¿verdad? Pero aún así, bueno, lo voy a meter en la cálculo de una vez para no desgastarnos. Esto es x por 4 menos x al cuadrado, integrado de 0 a 2. Esta ya es una integral con una sola variable y con límites de integración que son números. Entonces eso me lo hace la cálculo de una vez, dice que da 4. Y bueno, esto es 4 zeta con zeta entre 0 y 2pi. Y esto me está dando entonces 8pi. Que fue lo que nos dio la vez pasada calculando cada una de las integrales de superficie por aparte. Ahora, bueno, en este caso la integral en S1 nos dio 0, la integral en S2 nos da 8pi, sumando las dos nos da 8pi. De pronto, bueno, sería bueno, voy a ver si cambio este ejercicio para que la S1 no dé 0, que otra cosa ahí vacilona, para que se vea que sí da la suma, pero bien claro. Pero aquí, si sumo estos dos, me da 8pi, que es lo que me da la divergencia. Entonces estoy sumando el flujo que atravesó a través de todas las superficies de ese sólido. La divergencia me da el flujo de un solo tiro, ¿verdad?